Hola, ¿qué tal? Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo, el cual escribió la novela Fábula Salvaje. Si quieres saber más sobre esta novela, sigue viendo el video. Walter Espinar es uno de los personajes principales de esta novela. Él es un agricultor de los Andes, dueño de una choza en un pueblo y de una chacra en el campo. Él, de un punto a otro, tuvo síntomas psicóticos parecidos a la esquizofrenia paranoide. Él tenía pesadillas, se sentía acosado por un espíritu, escuchaba murmullos, susurros y sentía celos infundados hacia su esposa. Él creía que ella tenía un amante y por ende la golpeaba y la acusaba de lo que él creía que veía o de lo que él sentía, el sentirse acosado y demás. Ahora hablaremos de Adelaida. Adelaida es uno de los personajes principales también de esta novela. Ella es esposa de Balta y es una mujer dedicada al hogar. También está embarazada y se encuentra gestando a su primer hijo. Ella, como ya lo había indicado, Walter Espinar, sin fundamento la cela y cree que ésta tiene un amante. Santiago es el hermano menor de Adelaida. Y por último hablaremos de Antuca. Antuca es la madre de Adelaida. Es una mujer medio ciega. César Vallejo nació un 16 de marzo de 1892 en el norte del Suco, de Santiago. Vivió en una familia muy creyente de la religión cristiana, por lo cual querían que se convierta en un sacerdote. Por ello, César Vallejo fue caracterizado por uno de los mejores poetas en el Perú. También trabajó en periódicos, revistas, hizo teatros y en lo que ello también se involucró bastante en programas de medidas teatrales. César Vallejo decía que hay mucha realidad sobre la vida, la realidad sobre la libertad, sobre la lucha contra el egoísmo, sobre la lucha contra la muerte y la solidaridad, en lo cual mucha gente quiere salir adelante y no se victimiza ni se retribuye por ello, sino lucha para poder obtener lo cual querían lograrlo. En ello se caracteriza como una persona poeta y con un objetivo bien claro. Es considerado el máximo exponente de las letras en Perú, como también considerado y reconocido como el mejor del siglo XX. También abarcó así casi todos los géneros literarios. Walter Espinar, un campesino de los Andes, enloquece cuando un espejo se rompe frente a su reflejo. Desde entonces, el hombre comienza a sentir que un espíritu lo aterroriza y cree que es el amante de su esposa Adelaida, quien se encuentra esperando un hijo. Cegado por los celos y tras maltratar a su esposa, Espinar abandona su hogar y se dirige hasta lo más alto de un risco para contemplar el paisaje. Aunque este panorama pareció tranquilizarlo, pronto surgió la sensación de un ente misterioso y, asustado por la situación, se volvió bruscamente con el fin de descubrirlo. Con tan mala suerte que perdió el equilibrio y cayó por el precipicio. Ese mismo día, su esposa, ajena a toda la situación, dio a luz a su hijo. ¿Cuáles son los 3 escenarios que se desarrollaba la obra Fábula Salvaje? La obra Fábula Salvaje tuvo escenarios como el hogar de los esposos, donde se da inicio a la historia con el hecho del espejo y otros acontecimientos posteriormente. La chacra es otro de los escenarios de la obra, ya que en ese lugar Balta empieza a alucinar que él supuestamente su esposa lo seguía. Finalmente, los campos áridos es otro de los lugares fundamentalmente de la obra, porque es acá donde Balta pierde la vida. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja la obra Fábula Salvaje?
La enseñanza que nos deja la obra Fábula Salvaje es que no se debería creer en supersticiones, ya que esto puede afectar en nuestra vida, que si se sufre de violencia doméstica, tanto física como psicológicamente, se debería pedir o se recomendaría pedir ayuda, tanto para el maltratador como a la persona afectada, ya que ésta está poniendo su vida en riesgo. ¿Cuáles son los personajes principales de la obra Fábula Salvaje? Tenemos a Balta Espinar. Él es un campesino de carácter alegre, es un campesino fuerte, de alta estatura, es pálido y con una sana mirada agraria. Después tenemos a Adelaida. Ella es esposa de Balta. Adelaida es de carácter amorosa, riente, lloradora y una chica de su casa. ¿Cómo era el comportamiento de Balta? Balta se convirtió en un cholo impulsivo, esto debido a las apariciones extrañas que se le manifestaban. Balta se sentía observado, ya que estas apariciones eran continuas. Balta esto le provocó a que se convirtiera en un hombre temperamental, hasta llegó a pensar que se trataba del amante de Adelaida. Las enseñanzas de la novela Fábula Salvaje resalta varios acontecimientos de la realidad que vive nuestro Perú, en especial de sus tierras lejanas de la serranía. Brinda mensajes frente a las problemáticas que se presentan en el Perú. Entre las más resaltantes que hablamos sobre la violencia contra la mujer, tanto física, psicológica. Como sabemos, no es un tema ajeno a nuestra realidad, que lo vivimos día a día. La sociedad peruana es vulnerable en temas relacionados con sus costumbres, creencias. Siguen confiando en los mitos, supersticiones, que son importantes y de una u otra manera van a influir en sus decisiones que tomen en su vida. Podemos darle solución con nuestras enseñanzas brindadas, inculcando los valores desde el hogar, la importancia del papel que desempeña cada miembro de nuestra familia y siendo como base fundamental la comunicación. Es uno de los cuentos más importantes y significativos del gran poeta y autor peruano César Vallejo, donde nos plasma en su obra cómo es el deterioro progresivo de la psique de un campesino, que termina con un triste final, el cual fue la muerte. Es la relación del hombre con la superstición, sin interesarle cómo éste estaba afectando a sí mismo y a su familia. Llegamos a una conclusión clara y concisa, que el hombre nunca debe dejarse llevar por su imaginación. La mente es muy poderosa y engañosa. Debemos mantenernos en todo momento optimistas y, lo más importante, racionales y realistas, practicando en todo momento sernos fieles a nosotros mismos y a nuestros valores, para evitar tener un desenlace como Balda, con consecuencias que no tienen marcha atrás. Balta Espinar se levantó muy temprano de la cama, restregándose los adormilados ojos, se dirigió hacia el corredor, donde descolgó un clavo en el pequeño espejo y se vio en él. Tuvo un estremecimiento. He visto pasar a alguien detrás de mí. ¿Quién será? De pronto, el espejo se hizo trizas en el pavimento. Adelaida, al escuchar el estruendoso ruido, se dirige al corredor. ¿Qué pasa aquí? Balta, atemorizado por lo ocurrido, le cuenta a su esposa lo sucedido. Me he levantado. Mujer, he visto una sombra pasar. No sé cómo ha sucedido, pero el espejo se ha roto. ¿Qué? ¿Pero cómo lo has roto? Balta se puso a pensar. A la mañana siguiente, de pronto, llegan tucas sorprendiendo a Balta y a Adelaida.
Buenos días. No volvió a acordarse más hasta el mes de septiembre. Con voz dulce, Adelaida le dio una inesperada pero muy agradable sorpresa. Te tengo una sorpresa. ¿Qué pasa, mujer? Ya dime la noticia. No estoy para tonterías. Estoy embarazada. Asombrado, abrazó muy fuerte a Adelaida En ese entonces, Adelaida y Balta se fueron a descansar. Balta comenzó a tener sueños algo misteriosos, que no lo dejaban conciliar el sueño. Balta, levántate, ¿qué te sucede? He tenido un presentimiento. A Balta le comenzó a dar un escalofrío y estuvo en un abrumante pensamiento. A la mañana siguiente, se levantaron de dormir. Adelaida comenzó a sentir que su esposo ya no era el mismo. Estaba muy extraña. La tragedia empezaba. Te noto muy extraño, ¿te pasa algo? No pasa nada, mujer. Donde Balta comenzó a sentir un recelo, quizás sin motivo, un recelo oscuro e inconsciente, donde él quizás no se daba cuenta. Adelaida tampoco notaba que su marido cambiaba en sus relaciones con ella. Vámonos del pueblo antes de que esto toque su fin. En los días de enero, en los que caía aguacero o terribles granizadas, donde sus campos ya daban esa sensación de gruesos paños y al mismo tiempo tormentosos. Que ella quiere ir al pueblo. Nos iremos en febrero. Falta mucho por hacer. Después de unos días, inapropiadamente, fue al pueblo solo y se dirigió a su casa. Al llegar a su casa, se dirigió a su dormitorio y escuchó grandes pasos. Salió asustado con una extraña casualidad de traer el espejo en su mano. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Balta comenzó a mirar a todas partes. Miró hacia la puerta, sobresaltándose demasiado, porque no era una imagen extraña, sino su propio rostro que veía. Una mañana, Adelaida y Balta reposaban tranquilos. Entre sueños, Balta se quedó adormecida. Balta Espinar comenzó a buscar la soledad día a día con mayor frecuencia. Hace días que no te dejaba venir. Vámonos, por favor, vámonos. Él hizo una mueca de fastidio hacia su esposa. Ya te he dicho que no vamos a ir, carajo. Déjame solo. En ese entonces se echó a llorar desconsoladamente por la violenta expresión que le dijo su esposo. Se dirige al borde del peñasco. Sus piernas colgaban sobre el abismo. ¿Será que mi mujer me ama todavía o tendrá otro? Balta se quedó abstraído y cabizbajo, mirando hacia el abismo escarpado. Su pensamiento volaba. El silencio de la mañana era absoluto. El aire comenzaba a agitarse con violencia y quiso levantarle el sombrero que tenía Balta y se puso a pensar. Mi mujer es bella y dulce. ¿Por qué será que estás pensando así en ella? Balta volvió a mirar hacia el acantilado de la cordillera y de nuevo se le transformó el pensamiento. Balta comenzó a sentir en el aire una presencia material oculta y una persona que lo estaba viendo y oyendo en aquel instante. El viento volvió a soplar y en eso comenzó a llover.
Adelaida creo que está jugando conmigo. Balta comenzó a alucinar a su esposa con su amante en el corredor de la casa del pueblo. Hasta ese entonces, la mujer no había percibido nada de lo que había ocurrido con Balta. Adelaida sentía un inmenso respeto hacia su esposo, por lo que no le había exigido en su momento una confesión, ni siquiera una aclaración de lo que estaba pasando con Balta. Balta permaneció mudo, apartándola, diciéndole: Por fin que llegas, te estoy esperando. Así me hablo, pues. Pero ahora sí me vas a decir qué es lo que te pasa. ¿Qué tienes? ¿Por qué me botas así? ¿Qué te he hecho para que me trates así? Cállate, por favor. Déjame en paz. Dios mío, ¿por qué me tratan así este hombre? ¿Qué tendrá? El dolor se avecinaba hacia ella. En ese momento se encontró el pequeño Santiago sentado. ¿Y por qué estás llorando, madre? Tu corazón está triste. Santiago observaba el extraño comportamiento. No podía hacer nada viendo padecer a su hermana por su pequeña inocencia. Santiago se echó a llorar en silencio. Impaciente, le hizo señas a su hermana. ¡Escápate! Adelaida no se fijó en su hermanito. Si me hubiera hecho caso cuando le estaba diciendo. Santiago estaba engañándose y creciendo con mucha rabia. Y que me han dejado, Adelaida. Adelaida. Balta, agobiado, le dijo a Adelaida: ¿Qué tienes? Tú ya estás muerta para mí. ¿Pero qué te he hecho? ¿Me has amado una vez? Sí, te amo. Entonces no me dejes. Déjame, ya te dije que estás muerta para mí. Esa misma noche la llevó al pueblo. Balta, en su mente desgarradora, la hizo vestir de luto. Adelaida lloraba, haciendo así caso a su marido. Balta subió a la cima. De pronto hizo un mal movimiento hacia adelante, cayendo horrorosamente hacia el abismo. Esa misma tarde, aquel día, en la casa de Adelaida, ignoraba aún lo ocurrido con su esposo, velando así en sueño de su hijo recién nacido.